Nos encontramos con el teniente coronel Francisco Vendala Ayuso, director de la página web El Español Digital, antiguamente La Cruz y la Espada, y muy contento de entrevistarle. ¿Qué tal estás, Paco? Pues estupendamente y más contento estoy yo de estar contigo, Javier, por lo mucho que te aprecio. Bueno, pues vamos al grano, el aprecio es mutuo, por supuesto. Vamos a hablar, el otro día teníamos una conversación fuera de micrófono contigo y nos hablabas de una generación perdida, ¿no? Los chavales de ahora, que no por culpa suya, sino porque no han recibido nada de sus padres, nada del colegio, no tienen referentes, pues están perdidos, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta generación perdida? Pues las causas son múltiples, porque nunca hay una sola causa para un efecto, y menos este que es tan demoledor. Esas causas han sido, como tú bien has apuntado, y yo voy a profundizar un poco en ello, no han recibido una educación de entrada religiosa, que es lo fundamental, el alma, el espíritu. Pero es que tampoco han recibido una educación moral, derivada de la falta de la anterior. También les falta una educación cívica, para saberse comportar en sociedad. Es decir, son una generación que ha sido machacada. ¿Por qué? Por todo lo contrario, precisamente. Por una falta de educación, pero sobre todo por una mala educación que se les ha dado y que se les imbuye. Un adoctrinamiento nefasto, que es lo que se les está, digamos, metiendo a la cabeza. Casi es una especie como de lavado de cerebro. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que no tienen formada una conciencia real y tampoco tienen una referencia a la que agarrarse. Y eso, pues la culpa es de muchos, no solamente de los gobiernos distintos que hemos tenido, de todos ellos, que son iguales en estos aspectos, sino también la Iglesia ha abandonado, por ejemplo, la enseñanza, era su principal arma y su principal apoyo y herramienta para hacer una sociedad sana, y esa la ha abandonado. Incluso hay colegios dirigidos, digamos, teóricamente católicos, pues que realmente nos enseña lo que tiene que ser. Si te parece, Paco, aunque lo has apuntado ya, vamos a profundizar en ese tema, ¿no? El abandono de la enseñanza religiosa, ¿no? Que los religiosos no están presentes en los colegios, ¿no? Y menos religiosos con hábitos y con el espíritu de su fundador, ¿no? Que eso cambiaría la sociedad, ¿no? Pensemos en Ignacio Loyola, los primeros jesuitas, cómo cambiaban hasta toda la sociedad, ¿no? Incluso predicaban en palacio, ¿no? Ciertamente los jóvenes de hoy están en la inopia, en la carencia de todo. Vamos a hablar con el primer tema, sería la destrucción de la autoridad. Eso es fundamental, ¿no? Porque hoy en día ni el niño hace caso a sus padres, ni hace caso al profesor, ni hace caso al jefe. Entonces, esto es un drama, ¿no? Cuando falla la autoridad, falla todo. Claro, efectivamente. Vamos a ver, empecemos por la enseñanza. Los profesores han terminado siendo o queriendo ser amigos, y eso les ha hecho perder su autoridad con referente a los alumnos. Los alumnos entonces ya tampoco ven una referencia al profesor, es uno más como ellos. Pero es que la autoridad en general de la nación también se ha venido abajo. No solamente no se ha potenciado, sino que se ha destruido. Entonces el propio ciudadano, estas generaciones jóvenes no encuentran referencia, pues en la policía, por ejemplo, en la propia autoridad civil. Andan pues como ovejas sin pastor, totalmente descarriados. Esa falta de referencia, esa falta de autoridad, lo que hace es que se suman en una especie de marasmo que les va arrastrando a unos vicios que son todavía peores y donde terminan cayendo. Claro, esta destrucción y falta de autoridad, de respeto a la autoridad, nos lleva a una falsa libertad, que en el fondo es un libertinaje. Efectivamente, es que se habla mucho de libertad, pero lo que realmente se ha imbuido en la sociedad es un libertinaje. Podríamos decir en palabras más llanas una especie de desmadre, en el cual la sociedad se ha ido sumiendo porque todo se tolera e incluso se ha convertido lo malo en bueno o lo anormal en normal. E incluso lo normal se persigue. Con lo cual hemos caído ya no solamente en la contradicción más tremenda, sino en una especie como de depravación absoluta al hacer de lo anormal lo normal, y a partir de ahí salir de ese pozo es muy difícil. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, dice nuestro Señor. Y la masonería, y este es el tema central de la entrevista, sabe muy bien que un sacerdote santo en los colegios cambia la sociedad. Pensemos en un San Juan Bosco, el bien que hizo, ¿no? Salió un Santo Domingo Sabio, salió pues muchos niños santos, cambiaba toda la sociedad, ¿no? Pensemos en San José de Calasanz con las escuelas pías, en San Antonio María Claret, grandes educadores que han formado religiosos santos con hábitos y cómo formaba hombres virtuosos, ¿no? Hoy en día pues es lamentable que muchos colegios religiosos que han perdido el espíritu tienen de profesor de religión o de otra asignatura alguien ateo, ya sea pues jesuitas, escolapios, están en decadencia, ¿no? Primero que los religiosos no visten como religiosos y luego que pues mandan a un asistente social, a un educador, a cualquiera que no tiene ni idea de religión, incluso va contra la religión y bueno, desmerece esa santa orden, ¿no?
Efectivamente, la Iglesia tuvo siempre muy claro que la enseñanza era una de sus mayores herramientas. ¿Para qué? Precisamente no solamente para convertir, para expandir el Evangelio, sino para crear generaciones de ciudadanos sanos, moral y socialmente. Eso la Iglesia lo ha abandonado. Y lo ha abandonado en manos de personas, como has dicho muy bien, Javier, que no solamente no tienen formación, sino que muchas veces tienen mala formación. Y entonces aparecen dejando los colegios en manos de personas que moralmente además no son aceptables, están divorciados, están arrejuntados, moralmente también resulta que andan con una serie de vicios que son incalificables, no habían nombrados aquí por decoro, y entonces resulta que todo estamos dejando ese rebaño, sobre todo la juventud, que es el futuro, lo estamos dejando en manos de los lobos. Y ese es el gran problema de nuestra generación. Hay que rezar porque en los colegios no haya más herejes ni también personas que promuevan la sodomía entre los jóvenes. Claro, ese es uno de los grandes malos. Se aprovecha precisamente, digamos, de la inmadurez del ser humano a una serie de edades, incluso en niños, para imbuirles unas alternativas sexuales que son realmente depravadas. La sodomía es un mal en sí mismo y es un mal que además afecta a la propia naturaleza del ser humano, aparte de ser un pecado nefando, como define la Iglesia. Eso se ha extendido porque de alguna forma se ataca a los más débiles, que son los niños, incluso que se llega a ese punto, pero sobre todo los jóvenes. Se aprovecha de su inmadurez y con eso lo que viene es esa expansión que ha habido, por ejemplo, de la sodomía, viene de que han encontrado una manera de reproducirse. Naturalmente no lo pueden hacer biológicamente y entonces la única manera de reproducirse es sobre la base precisamente de mostrarla y encima con una cara amable que en ningún caso tiene. Vamos con otro punto importante. El objetivo de la masonería es dinamitar la cristiandad, descristianizar la sociedad. Y ellos saben que con una educación laica lo consiguen. Efectivamente, primero hay que decir que la masonería existe, porque es que hay muchos que piensan que eso es una especie de cosa conspiranoica. No, la masonería existe. Se ha extendido más que nunca por el mundo actualmente, es más activa que nunca. De una manera discreta, de una manera secreta o incluso simplemente enseñando, dando la cara. Entonces la masonería, su principal objetivo es evidente, porque es una secta satánica, su origen está en el propio mal. Es destruir a la Iglesia. Destruyendo a la Iglesia, destruyendo a los pastores, va a destruir a las ovejas, las va a dispersar y las va a perder. La masonería sigue siendo, pero hoy yo creo que mucho más, la gran herramienta del mal para destruir la Iglesia y por ello a la sociedad. Y lo estamos viendo porque lo que potencia la masonería, todo esto que sabemos de la sodomía, la eutanasia, cualquiera de estas cosas, procede de ahí, está perfectamente estudiado, es un plan perfectamente planeado, que nadie se engañe, no es una obra de cuatro, y son muy astutos. También nos dijo a nosotros nuestro Señor que también nosotros debíamos ser astutos, aunque bien es verdad que mansos como palomas. Debemos estar alerta, Javier, y debemos entrar en ese combate. A más agresividad de este enemigo tan terrible como la masonería, nosotros más acción tenemos que poner en contra de ella. La masonería, los hijos de Satanás, odia a Cristo y odia la virtud, odia la santidad. Quiere fomentar toda clase de depravaciones a través de las discotecas, la pornografía, el reggaetón, el cine, la literatura, el cómic. Hay muchos medios para que el pecado se extienda por todo el mundo. Claro, es que los avances tecnológicos, Javier, han puesto al servicio del mal, lo podría también aprovechar el bien, lo podemos aprovechar para hacerle bien, pero los grandes avances tecnológicos, más los que están viniendo, la inteligencia artificial, por ejemplo, han puesto al servicio del mal herramientas que no se podían sospechar, herramientas que nunca había tenido. De ahí la potencia que está teniendo y de ahí su malévola inteligencia para aprovecharlas. Lo importante es que el bien aproveche también esas posibilidades para combatir el mal, que es lo que no se está haciendo, Javier. Por eso todos estos medios tecnológicos de difusión y demás expanden esas pestes, porque el mal lleva ya mucho tiempo adelantándose a esa jugada. Con relación a esto vamos a lo concreto. Hay que hacer una enmienda a la totalidad a todas estas depravaciones. Por ejemplo, contra las discotecas, contra la pornografía, fuera, nada de esto. Si vamos a un bar y ponen reggaetón, hay que quitarlo. Hay que acabar de estas plataformas dañinas. O sea, hay que acabar con todo esto. No se puede estar poniendo una vela a Dios y otra al demonio, ¿no? Hay que ser muy radical con eso y no se puede dar un ápice ni dejarnos
embaucar por ellos. Claro. Tú lo has dicho, Javier, la palabra es radical. Tenemos que ser radicales, radicales en el combate, porque el enemigo es radical, está desaforado, está desbocado, tiene más posibilidades y más potencia que nunca. Lo que no podemos ser es ingenuos. También tenemos que formarnos y, por supuesto, mucha oración, que es lo que nos va a dar la potencia a nosotros. La oración nos va a hacer que nuestro Señor y el Espíritu Santo nos ilumine y nos marque el camino. Sin oración y sin penitencia, que se ha olvidado, no se predica la necesidad de la penitencia, del sacrificio, no vamos a hacer nada, pero con ella, con la oración y con la penitencia, poniendo esos medios tecnológicos a nuestra disposición, podemos vencer al mal sin ningún problema. Y vamos ya, para ir finalizando, sobre el último punto, que es la destrucción de la familia, ¿no? Y aquí hay varios apartados, ¿no? En primer lugar, se legalizó el divorcio en España hace años, ya con los socialistas, ¿no? Ya trajeron esto de la transición, pues trajo pues esta radicalización hacia el mal, ¿no? Entonces el divorcio, que es una cosa muy grave, romper lo que Dios ha unido para siempre, y bueno, se disfraza con un eufemismo, bueno, uno tiene derecho a rehacer su vida, pobrecito, le ha salido mal, pues hay que rehacer la vida, y esto es muy grave, ¿no? Y mucha gente se deja engañar. Claro. Se deja engañar porque, entre otras cosas, también se ha potenciado el hedonismo, es decir, se ha quitado de la mente de estas generaciones el espíritu del sacrificio, incluso la bondad, la cruz. Nadie quiere hoy día llevar una cruz. Entonces empezó la UCD quitando en el 81, puso el divorcio, con lo cual se destrozan las familias. A partir de ahí los hijos ya salen descarriados. Vino después el aborto, ha venido la eutanasia. Van dando pasos. Todo es un plan. Lo único es que lo van extendiendo en el tiempo para que la gente no se dé cuenta y vaya tragando esos sapos maléficos que poco a poco nos van metiendo. La familia es el núcleo de cualquier sociedad, destruyéndola en todos sus aspectos, matrimonio, hijos y demás, se acaba con la sociedad y se la domina. Vamos con el aborto. Al principio nadie quería el aborto, ¿no? Pero dijo, bueno, en casos de supuesto, si hay violación, si viene mal, es como la comunión en la mano, ¿no? Fueron excepciones y luego se extiende por todo el mundo, ¿no? Hoy en día ya nacen, pues cada vez van aumentando los meses, ya ha habido casos, una noticia que han dado en Infocatólica, que cada vez nacen más niños vivos, ¿no? Que los ya nacen pues abortados y podrían haber sobrevivido tranquilamente. Claro. El aborto es un crimen abominable, pero además el aborto, hoy hay que tener en cuenta una cosa, es un gran éxito del mal, porque el aborto, los 100.000 que hay en España cada año y millones en el mundo entero, es un verdadero holocausto a Baal, al demonio, a Satanás. La sangre que no pide por los mártires la está obteniendo de los abortos, de esos seres humanos que tienen ya desde su concepción alma, y que esas almas quedan, en el mejor de los casos, en el limbo, cuando se les ha quitado la oportunidad de alcanzar el cielo en su momento. El aborto debe ser erradicado totalmente. No hay ninguna excusa, ninguna razón, por supuesto, para asesinar a un ser humano que lo es desde su más primera concepción. No hay ninguna. El que unas sociedades hayan legalizado semejante barbaridad implica y nos da una muestra del grado de decadencia y de degeneración al que hemos llegado. El matrimonio se ha definido siempre como la unión entre un hombre y una mujer bendecida por Dios, pero hoy en día pues puede haber modelos de familia diferentes, llaman matrimonios a uniones contra natura, la ideología de género está enseñando aberraciones en los colegios, también en este sentido hay mucho mal. En este sentido hay un mal terrible porque es la segunda fase de la destrucción por completo de la sociedad, es decir, cuando el ser humano se convierte en animal, que es lo que ocurre con estos casos. Cuando uno considera que hoy puede estar aquí, mañana allí, con Pepita, con Pepito, con este, con aquel, con el otro, automáticamente ha perdido por completo ya todo contacto con la realidad de lo que es una unión de alma y de cuerpo. Ese tipo de uniones, que no son ni matrimonio ni son nada, por supuesto, es un destrozo segundo y muy importante del anterior que hemos hablado, del matrimonio y de la familia. También está el tema de que no hay natalidad, la gente no quiere tener hijos y está la figura del perrijo, ¿no? ¿Cuánta gente hay con el carrito y no llevan a un bebé, llevan a un perro y le hablan igual, ¿no? Esto es absurdo, nos estamos animalizando. Estamos absurdos porque una sociedad, en el momento que cae en este tipo de pozo, no nos engañemos, el ser humano está tocado por el pecado original, llega al fondo del pozo y lo que hace es que empieza a escarbar. En vez de intentar salir hacia arriba del pozo, empieza a escarbar. Y eso no tiene fin. Al final acabaremos en las antípodas, que es en el peor de los pozos, del cual ya no se puede salir.
Y hace relativamente poco se aprobó en España, lamentablemente, satánicamente, la ley de eutanasia. Antiguamente no se podía hacer en España y venían holandeses porque Holanda estaba más avanzado en este sentido del mal, ¿no? Y venían a España para que no se los cargasen. Hoy tendrán que buscar otro país, Polonia tal vez, donde la eutanasia no esté legalizada. Claro, porque la eutanasia es el siguiente paso que ya han dado también. Claro, cuando tú, el hombre, después de los pasos anteriores, lo reduces a un simple trozo de carne, que bueno, puede, lo que tiene que hacer es simplemente alimentarse, reproducirse, vivir tranquilamente, y cuando llega el momento en el que eso decae, porque está en la voluntad de Dios, que seamos jóvenes, que nazcamos, pero también está en su voluntad que seamos mayores y que tengamos achaques, entonces no hay ninguna razón para que no te suicides. Le llaman eutanasia, pero en realidad es quitarte la vida o quitarse la vida al otro, porque es un trozo de carne que, como ya no produce, ya no vale para nada, ni siquiera para el placer, pues lo mejor es eliminarlo. Esa es la eutanasia, una barbaridad también. Y ya para finalizar, un mensaje final para todas las personas para que tengan amor a Dios y a la patria, para que combatamos el pecado y luchemos por el reinado social de Cristo. Pues una cosa muy importante: oración, penitencia y mantener la fe siempre, a pesar de todo, por encima de todo. Y desde luego hay una cosa muy clara: que cada uno combata su propio combate. Todos somos seres humanos, tenemos virtudes y defectos desde que nacemos. Ampliemos las virtudes, combatamos los defectos, pero cada uno que combata su propio combate. Nos van a juzgar por el combate, no por las victorias ni las derrotas. Somos seres humanos, nuestro Señor lo supo siempre. Él se hizo humano para conocerlo perfectamente. El combate es lo importante, no cejar nunca en el empeño, jamás, hasta el último momento, hasta el último aliento de nuestra vida. Cuidado, el demonio en el último aliento también estará presente para intentar arrastrarnos al mal. Nuestra Madre, la Virgen María, también. Eso, pongamos todo el programa en manos de la Virgen. Espero que este programa, corto, breve, pero contundente, les sirva para meditar y para obrar en consecuencia. Ha sido un espacio más de butacas vacías donde hablamos de temas que no están de moda, que no salen en los medios masivos de comunicación.